Bien, a ir rapidito para que no se enfríen. Vamos a continuar el capítulo 4 de... Estamos gozosos, hace frío, pero estamos gozosos, ¿no? Bueno, terminamos el martes pasado diciendo regocijados en el Señor siempre, así que hace frío, qué alegría. Llueve, qué alegría. Hace calor, qué alegría, ¿no? Tenemos que estar siempre contentos. Amén. Porque el Señor es quien hace todas las cosas. Eh, Habíamos dejado justamente en el capítulo 4, versículo 4 de Filipenses, así que vamos a hacer algunos versículos más. Desde el versículo 5 dice la palabra de Dios: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Ya termina ese versículo último, no solamente lo que oíste, sino también lo que viste, ¿no? No lo que te contaron, lo que pudiste ver, sino lo que viste realmente en mí, eso hagan, dice Pablo. Este, pero bien, vamos a ir por parte. Decíamos, habíamos terminado, o había empezado en realidad este versículo porque vamos a enfocar el tema de el afán y la preocupación, ¿no? Y la paz de Dios. Ahora, ¿cómo se logra todo eso? ¿Cómo tenemos todo eso? ¿Cómo estamos gozosos en medio de todo? Entonces, había empezado con el versículo 1 que decía que teníamos que estar firmes en el Señor, ¿no? Teníamos que procurar no haber divisiones, ¿no? Había dos hermanas ahí que estaban este, eh, medio divididas y peleando, y dice, tiene que haber un mismo sentir, ¿no? En la iglesia, en los hermanos. Tiene que estar un grupo unido, hablando de la unidad de la iglesia, y entonces dice, bueno, por más que, ahora vamos a entrar justamente hablando del afán y de la preocupación, por más que sea, tenemos que estar siempre gozosos, regocijados en el Señor siempre, otra vez digo, regocijados, escribiendo desde la cárcel en Roma. Si tenía motivo para quejarse, si tenía motivo para preocuparse, Pablo, evidentemente no lo mostraba y nos va a dar justamente la receta para que, porque digo, hay cosas que son mandamientos. Regocijado en el Señor siempre. ¿Es un consejo? Sí, un consejo, pero más que un consejo es un mandamiento. Tenemos que estar siempre gozosos en el Señor. Amén. Y entonces el versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. La palabra gentileza aparece varias veces en la Biblia, eh, traducida en el Nuevo Testamento desde un griego antiguo, que la palabra es epiikeia o epiikeia, que tiene montones de significados, y algunos de ellos son suavidad, paciencia, productivo, gentileza, clemencia, moderación, sin voluntad de litigiar.
o de pelear, ¿no? Eh, entonces, por eso está traducido como gentileza, sean conocidas vuestra gentileza. Eh, a ver, espera, porque puse un versículo y no puse. Ah, sí, como ejemplo. En Primera de Timoteo 3:3 dice, hablando de los requisitos del obispo, ¿no? Primera de Corintios, perdón, Primera de Timoteo 3:3 dice, no dado al vino, entre una de las cosas que tiene que ser el obispo, también el diácono después, dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, bueno. Entonces, dentro de ese concepto, podemos, o en ese ejemplo, podemos poner la palabra gentileza. Por ejemplo, un ejemplo de una actitud de gentileza es justamente no reaccionar cuando, por ejemplo, nos acusan, nos enfrentan, por eso antes decía, una de las cosas dice, no tener voluntad de litigiar o de pelear. Pero un ejemplo podría ser también de gentileza es Jesús cuando estuvo con la mujer que la encontraron en adulterio, ¿no? Entonces, eh, en realidad más que la acusación a la mujer era la acusación a Jesús. ¿Qué hacemos? ¿Guardamos la ley o no guardamos la ley? ¿Viste? Y Jesús no reaccionó de una manera violenta o no salió a decirle yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, la ley la puse yo, sino que ni tampoco le salió con la Biblia, ¿no? Entonces tuvo una actitud gentil con la mujer, de compasión, pero también una respuesta no agresiva, pero sí directa a los que lo acusaban. Y le dijo, no, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Entonces ahí hay una gentileza de parte de Jesús en en ese, en ese ejemplo podemos ver, con lo cual podemos decir que también es de alguna manera, que ahora vamos a entrar en la parte del afán y eso, cómo Dios nos va preparando para recibir algunos de los atributos de Dios o para poner en nosotros algunos de los atributos de Dios, ¿no? Como la paciencia, ¿no? El amor, la compasión, la misericordia. Entonces, acá Pablo dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. O sea que todos vean, y cuando dice todos los hombres, no solamente, si bien le está hablando a la iglesia, a los hermanos de la iglesia, pero no está diciendo a los hermanos como fue hasta el versículo 3, hablando de las hermanas y todo eso. Ahora habla en general, no solamente a la iglesia, tenemos que ser gentiles con los hermanos, ¿no? De la iglesia, no, tenemos que ser, llevarnos bien con todos, no ser reaccionarios, a eso se refiere, sino en general, el mundo que lo vea, fuera de la iglesia. Por eso, este versículo 9 que leímos recién, que Pablo dice, y lo que vistes en mí, eso hacer. Ahora, lo que vieron los de la iglesia también lo veían los de afuera, no solamente. Entonces Pablo dice que vuestra gentileza, o sea, una capacidad de no reaccionar, podemos decir, a, no sé, a acusaciones, ¿no? A situaciones donde nosotros sabemos que hay una mentira y entonces nosotros tampoco tenemos que reaccionar de forma agresiva, ni, dice, sino sean conocidos delante de todo vuestra gentileza. O sea, de alguna manera sería el dominio propio, el control de nuestro carácter ante las reacciones de las personas.
¿Y por qué? Dice, porque, versículo 5, el Señor está cerca. Vuestra gentileza sea conocida entre todos los hombres, porque el Señor está cerca. Y acá en el Señor está cerca, yo creo que hay, o lo podemos tomar, una doble interpretación. Una tiene que ser, sabemos que la venida del Señor es pronto y hoy nosotros podemos decir más que nunca que los tiempos se acortaron tremendamente y la venida del Señor es muy pronto. Entonces, ese es un motivo para que nosotros mostremos gentileza, mostremos una actitud de control donde un cristiano no reacciona de la manera que debía reaccionar una persona normal. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos controlados por nuestra carne, sino controlados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces la gente tiene que ver, porque dice que nosotros tenemos que ser luz del mundo y la gente tiene que ver esa luz. Entonces dice, porque la venida del Señor está cerca y sabemos que son los tiempos, los últimos tiempos. Entonces, ese es un motivo recontra importante. ¿Cómo es? Porque ¿no es? La venida del Señor está cerca, o sea, yo no me tengo que controlar para no reaccionar, para que Él se fije, para que... No, yo, en base a que la venida del Señor está cerca, yo tengo que afirmarme más en el Señor, vivir gozoso en Él, buscando más de Él. ¿Por qué? Porque sé que en cualquier momento me llevo. La venida del Señor está cerca, siempre digo, eh, pueden pasar 100 años, 10, 20, pero a lo mejor la venida del Señor para mí es esta noche, me caigo muerto acá. Y fue la venida del Señor. O sea, o el Señor me llamó. Entonces, ¿cómo estamos a cuenta con Dios para su venida o para su llamado? Entonces, ahí tenemos, el Señor está cerca. La venida del Señor se acerca cuando venga a buscar a la iglesia, ¿cómo nos va a encontrar? Un motivo. El otro motivo es que el Señor está cerca y dice, eh, no os venguéis porque mía es la venganza, dice el Señor. Entonces, el Señor está cerca, ¿por qué? Porque está en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces, está cerca, está más cerca de lo que creemos. Entonces, está viendo no solamente nuestra actitud reaccionaria o no, sino la actitud del otro, del que está haciendo algo para que yo reaccione. ¿Sí? Entonces, sean conocidas nuestra manera de ser, podemos decir, nuestro carácter, nuestra forma de vivir delante de la gente, porque la venida del Señor está cerca, o sea, tenemos que estar comprometidos con el Señor, pero también el Señor está en nosotros, entonces está viendo no solamente lo que nos hacen a nosotros, sino la manera en que nosotros nos comportamos con los demás. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Entonces dice, ahora, obviamente no lo podemos hacer por nosotros mismos si no estamos firmes en el Señor, que era el primer versículo. ¿Sí? Y acá viene, ¿se acuerda que cuando empezamos Filipenses yo dije, este es un libro, una carta que son pocos capítulos, pero tienen muchos versículos que los sabemos de memoria? Bueno, acá tenemos dos versículos que los sabemos de memoria, que son el 6 y el 7. Dice el 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Entonces, hablando del afán, por lo general, eh, el afanarse es una cosa negativa.
por lo general, porque uno pone demasiada carga, demasiada ansiedad en algo que nos hace vivir un estado de tensión y de preocupación de algo que a lo mejor nosotros no podemos solucionar o de algo que realmente no va a pasar, que empezamos a, nos ponemos tan ansiosos que empezamos a imaginar cosas y decimos, uy, va a ser, no sé, me duele la cabeza, ay, ¿qué será que este dolor de cabeza no se me pasa? ¿Y por qué tengo que estar sufriendo este dolor de cabeza? ¿No será que tendré algo malo? ¿Y no será que tendré un tumor? Y no sé, y empieza uno a darse manija y al final, si no fuera que conoce al Señor, termina pegándose un tiro, no sé, tirándose abajo el tren. Y era por ahí tomar un tafirol, ¿no? Un paracetamol. Entonces dice, por nada estáis afanosos. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que no nos tenemos que preocupar por nada? Tenemos cosas que obviamente no nos van a pasar y nos vamos a ocupar y a preocupar. Por ejemplo, el bienestar de la familia. La Biblia misma dice que el hombre tiene que ser que provea y que administre en la casa, ¿no? Eh, entonces, nosotros tenemos que ocuparnos por ahí, preocuparnos si el trabajo, si nos va bien, si cómo administramos el dinero, si no alcanza, si no nos alcanza, si la familia, eh, bueno, una serie de cosas que es normal. Y podemos poner también hacer planes a futuro. No muy a futuro porque dice el Señor está cerca, pero a futuro podemos hacer planes, ¿no? Ahora, el tema es cómo hacemos esos planes, porque eh, cuando dice, hay un versículo en Santiago que es parecido, en Santiago eh, capítulo, la tuve bien porque me parece que no le puse el capítulo, pero es Santiago capítulo 4 creo que es. Santiago capítulo 4 versículo 13 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que mañana, lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se parece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar del cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, podemos hacer planes, lo que quiere decir Pablo cuando dice no estés afanoso, no te preocupes, no tengo que vivir así tirado y esperando que, no, total, Dios proveerá. Eso también es una exageración, ¿viste? ¿No? No me preocupo por nada porque el Señor dijo que no me preocupe y Él dijo que es mi pastor y nada me va a faltar y entonces me quedo tapado hasta la cabeza porque hace frío y no voy a trabajar y total, Dios va a proveer. Tampoco es así. Lo que Pablo quiere decir, igual que lo que dice acá Santiago, es que nosotros obviamente que tenemos cosas que nos pueden llegar a preocupar, la salud, ¿no? Como dije, la economía, la familia, un montón de cosas que es normal, digamos, y que podemos hacer planes de decir, bueno, no sé, por ejemplo, me voy de vacaciones, me voy a ir de vacaciones el año que viene a tal lugar. Este, ahora, el tema es dónde está el Señor en los planes que hacemos. Porque por eso Santiago dice este, que
Lo voy a leer de nuevo, porque ya se me pasó, porque se me mezcló con el otro que del granero, ¿viste? Que esta noche vienen a buscar tu alma, que también tiene que ver. Eh, dice, en lugar del cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Amén? Entonces, esto quiere decir que ahí uno está confiando en Dios y confiándole a Dios los planes, los propósitos que uno cree que puede llegar a ser. Después hay que ver que Dios lo cumpla o no, es otro tema que vamos a hablar más adelante, pero nosotros tenemos que preocuparnos de alguna manera, pero siempre ponerlo en las manos de Dios. Entonces dice, eh, hay en Mateo 6:25, el más conocido, que el mejor ejemplo que nos dejó Jesús en el Sermón del Monte, hablando de no afanarse, 6:25 de Mateo dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, crecen, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque la gente busca todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tercera vez. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Acá me gusta porque da un ejemplo que dice, ahí lo leí recién, bueno, que dice que le da de comer a las aves en el versículo 26. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y en este ejemplo pensaba, cuando lo leí, que, por ejemplo, más allá de a nuestros hijos, que le damos de comer, pero pensaba cómo nosotros le damos de comer a los animales, porque acá dice a las aves, cómo le damos de comer al gato, al perro, ¿no? El que tenemos en casa, a la mascota, digamos, que tenemos en casa. Nosotros le damos de comer, la cuidamos, le ponemos la agüita. Bueno, el Señor hace lo mismo con nosotros. Un ejemplo más clarito que ese no tenemos. El Señor hace lo mismo con nosotros. Entonces dice, no tenemos que afanarnos. O sea, el concepto general de esto, de lo que dice tanto Pablo, Santiago y Jesús, es que, y hasta, así como dije que regocijarnos y vivir gozosos es un mandamiento, hasta podría decir que estar afanosos, afanados, recontra preocupados, ¿no? Que nos volvemos tensionados tratando de que esto pase de alguna manera, eh, sería pecado. ¿Por qué? Porque no estoy poniendo la confianza en Dios.
Por eso Jesús dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, si ponemos a Dios en primer lugar, si le damos el lugar que se merece y que corresponde, bueno, no digo que no nos vamos a preocupar, pero justamente el siguiente versículo dice la paz de Dios, ¿no? Entonces, tenemos que vivir sin ese agobio constante de la preocupación y puse algunas cosas. Por ejemplo, eh, nosotros tratamos de que no nos pase nada malo, ¿no? Siempre queremos que todo nos vaya bien, eh, queremos tener éxito en todo, que la familia no se enferme, que crezcan sanos los chicos, que eh, la plata nos alcance para todo, que podamos, ¿no? Y queremos resolver las cosas a nuestra manera con nuestro esfuerzo, y eso produce ansiedad, porque si la plata no te alcanza, entonces no sabés cómo hacer para, y bueno, ¿y cómo puedo resolver? Y no, no sé, no puedo comprar y no tengo, y bueno, a ver si yo tuviera una tarjeta de crédito, si no voy al banco y pido un préstamo, si le pido a un familiar, y entonces empezamos a buscar nosotros las soluciones que nosotros creemos convenientes y que nosotros creemos que lo vamos a poder resolver de esa manera. Y eso es lo que produce ansiedad. Por eso decía que siempre es malo el tema de la ansiedad o es negativo, digamos. Eh, Puse, por ejemplo, hay circunstancias de dolor, de enfermedad, de duelo. Antes puse el ejemplo de la enfermedad de que me duele la cabeza y después al final termina pensando que es un tumor. Pero uno pareciera que, como dice, no os afanéis, entonces eh, se muere un familiar o alguien y no tengo que llorar porque no me tengo que preocupar porque Dios sabe todas las cosas, ¿no? Hay cosas que son normales y tienen que pasar y tenemos que pasar. Y las cosas nos pasan a todos, dice, a los cristianos y a los no cristianos. El sol sale para el cristiano y para el no cristiano, dice la palabra, ¿no? Entonces, las cosas pasan. El asunto es dónde está nuestra confianza en Dios. Por eso decía antes, hasta qué punto puede llegar a ser pecado, esto lo digo yo entre comillas, pero digo, porque no estamos poniendo toda nuestra confianza en Dios, toda nuestra dependencia en Dios, porque estamos esperando que ocurra algo que nosotros creemos que debe solucionarse de tal manera. Eh, Cuando tenemos circunstancias, volviendo a nada estés afanoso, eh, circunstancias de dolor, de enfermedad, ¿no? De duelo y todo ese tipo de cosas que nos hacen sentir tan mal y también hay una cosa que empezamos hasta quejarnos y a cuestionar a Dios, o por lo menos le empezamos a preguntar, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué si te estoy sirviendo hace 20 años, 30 años, 10 años, yo soy el pastor, estoy en la iglesia, yo limpio, yo ofrendo, yo diezmo, yo vengo a todos los cultos, no me pierdo uno, y predico tu palabra y soy evangelista, ¿y por qué tengo que pasar esto? Y entonces nos volvemos quejosos, rezongones, criticones en contra de las circunstancias. Todo lo contrario a regocijados en el Señor siempre, ¿no? Pensemos que este, cuando Jesús le dijo a los discípulos que tenía que morir, se tenía que ir, tenía que morir, Pedro le dijo, no, Señor, no te conviene, ¿no?
Y en una parte dice que Jesús le dice, la copa que el Padre me dio, ¿no la he de beber? Es decir, Jesús sabía perfectamente, sufría en carne propia, podemos decir, en su cuerpo, saber lo que estaba por pasar. De hecho, cuando estaba ahí en el monte, dice que transpiraba, que eran gotas de sangre, ¿no? Que sufría y todo. Entonces, humanamente estaba sintiendo lo que sentimos nosotros, pero por otro lado, sentía y tenía la seguridad de que era algo que tenía que hacer porque era la voluntad del Padre. Entonces, en ese contexto tenemos que ver el tema de la ansiedad, porque Pablo dice, por nada estéis afanosos. Porque cuando nosotros nos afanamos, nos preocupamos excesivamente en cosas que obviamente nos pueden preocupar, pero si la entregamos a Dios, acá el versículo este que está acá arriba dice eh, que dejemos todas las cargas, ¿no? Vengan a mí los que están cansados y cargados y yo les daré descanso, ¿no? Entonces, a veces digo, son como, como latiguillo, lo usamos los versículos para tirárselo a otro, pero cuando nos toca a nosotros, este, parece que no lo vemos, ¿viste? Y entonces empezamos a cuestionar o a quejar, estamos como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿viste? Mientras salieron, digo, bien, cruzamos al otro lado, salimos, vencimos, somos libres, qué sé yo, empezaron a comer, después, otra vez maná, ¿viste? Y te empiezan a quejar, ¿viste? No, ya estamos cansados, no queremos más. Codorniz otra vez, ¿no? Ya no sabían cómo hacerla, ¿viste? Hacían hervida, asada, ¿viste? Y dice la palabra que, y esto es importante, que esto fue puesto, o sea, todo lo que figura en la Biblia, todos los ejemplos, digamos, se han puesto justamente como ejemplo para que nosotros aprendamos. Ahora, vos fíjate qué ejemplo tuvieron esos que cruzaron primero el Mar Rojo y se quejaron y se airearon contra Dios. Bueno, tuvo Coré, que se levantó con un grupo para decir que era mejor que Moisés y todo eso, y fue exterminado, él y toda su familia, y todos los grupos, ¿no? Que lo seguían. Y los otros que quisieron tener el ejemplo de cuando Moisés manda a los espías para ir a tomar la tierra prometida, Josué manda a los espías. Y se fueron 12, vinieron 10 y dijeron, no, imposible, ahí no podemos entrar, son gigantes, hay murallas hasta el cielo, ellos nos ven como langosta a nosotros. Josué y Caleb dijeron, no, no, sí, hay gigantes, hay murallas grandes, pero nosotros tenemos un Dios más grande. Y para Dios es pan comido esto. Sin embargo, le hicieron caso a esos 10. ¿Y cuál fue el ejemplo de eso? Que por seguir a esos 10, por quejarse, por renegar, por cuestionar a Dios, ninguno de todo eso entró a la tierra prometida. Entonces está puesto como ejemplo. A mí me aterraría que me ponga de ejemplo diciendo que soy malo, que fui un mal siervo, que fue cuando dice, ¿quiénes son? No los conozco. No, pero Señor, hicimos milagros, echamos fuera demonios, no te conozco. Cuidado, cuidado con el ejemplo. Pablo dijo, lo que vieron en mí, eso tienen que hacer. Así que cuidado con lo que hacemos y lo que decimos,
y cómo nos manejamos. Por eso, nuestra gentileza sea conocida, nuestra manera de ser, nuestra manera de reaccionar, no solo nuestro hablar, no es decir, no, yo soy evangélico pentecostal. No tengo que llevar la Biblia, el traje, la corbata, hablar en lengua para que la gente sepa. La gente tiene que ver algo en mí, no solamente los hermanos de la iglesia. Yo acá puedo disimular muy bien, pero afuera son conocidas mi gentileza. Eh, no leí, ¿no? Primera Pedro 5:7, no. También habla del afán, es más o menos lo mismo, de la ansiedad. Bueno, en realidad ahí tendríamos que leer el 6, porque el capítulo 5, versículo 6 dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Y acá está lo que le decía recién. ¿Hasta qué punto sería pecado el ser ansioso? Porque dice, echar toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, si nosotros tenemos a Cristo, si tenemos el Espíritu Santo, sabemos que Él nos cuida, que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué voy a estar ansioso? Vos fíjate, insisto, Pablo preso en Roma, podía estar quejándose, Señor, con todo lo que hice, cuánta iglesia abrí, todo lo que... El tipo está hablando del gozo a los filipenses y sigue, aún preso, sigue predicando el Evangelio. Entonces, no son las circunstancias por las que estamos atravesando las que deben preocuparnos, sino cómo estamos en esas circunstancias que atravesamos, quién está con nosotros. Y está el Señor, dice, Él cuida de nosotros. Echar toda ansiedad sobre Él. Lo mismo que leímos acá. ¿Sí? ¿Eh? Entonces, si nosotros ponemos toda nuestra carga, nuestra ansiedad, nuestra preocupación en primer lugar delante de Él dice, tiene cuidado de nosotros. Entonces yo no tengo que vivir preocupado, exaltado. Bueno, de ahí viene, como dije, no solo las quejas y todo, sino los famosos ataques de pánico, que se llaman, son debido a miedos de enfrentar cosas y preocupaciones que nos angustian de tal manera que el cuerpo empieza a reaccionar, donde se empiezan a ahogar, se sienten que se van a morir y todo ese tipo de cosas. Eh, todo esto por causa de la ansiedad. Ahora, tenemos la ansiedad, dice, volviendo a Filipenses, por nada estéis afanosos. Dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. O sea, tenemos, por un lado, tenemos un problema, la ansiedad, la preocupación, ¿no? Pero por el otro lado tenemos la receta, que es la oración. Y dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Ahora, por lo general, oración, uno tiene, cuando la Biblia habla de oración, es la relación con Dios, es el presentarse en oración con Él. De hecho, el Padre Nuestro es el modelo de oración donde justamente lo que hace es cubrir las necesidades del ser humano. Pero primero pone a Dios en primer lugar, ¿no? Este,
reconoce la soberanía de Dios, la grandeza, después el reino de Dios eterno, pero también el reino que se haga la voluntad aquí en la tierra, y entonces después este, viene la petición, ¿no? Que bueno, que el pan nuestro de cada día dándolo hoy, perdona nuestras deudas, ¿no? Y termina como con acción de gracias. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo, tenemos un problema, la preocupación, la ansiedad produce desaliento, desánimo, queja, son estilo de vida. Entonces, el cristiano que está centrado en Cristo, justamente lo que hace es todo lo contrario, vive gozoso. ¿Por qué? Porque está firme en el Señor, porque tiene la seguridad de que Dios cuida de él, Dios cuida de nosotros. Y entonces tenemos la oración, que por lo general la oración la tomamos como eh, algo, hasta podemos decir rutinario o algo común, en el sentido de que, bueno, una oración sería la que hacemos normalmente para decir, bueno, Señor, encomiendo este día en tus manos, bendíceme, guarda a mi familia, cuida de mi familia, de mi casa, bendíceme en el trabajo, que dame el sustento del día, te doy gracias, amén. Y sería una oración, eh, como dije por ahí, rutinaria, común, donde queremos que Dios nos guarde y proteja tanto a nosotros como a nuestra familia, a nuestra casa, ¿no? Eh, ahora, acá Pablo dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Ahora, antes leímos que Jesús decía que el Padre sabe de qué tenemos necesidad, pero aún así quiere que nosotros se la llevemos a Él. Entonces, no solamente la oración es una oración común, sino tiene que ser cuando estamos en estos momentos de que puede llegar a causarnos la ansiedad, si no lo ponemos delante de Dios, es una preocupación importante. ¿Por qué? Porque estoy sufriendo, como dije antes, un dolor por una pérdida eh, o por una enfermedad, o estoy atravesando una situación económica o un problema familiar, eh, infinidad de cosas que pueden venir y que podemos vivir cotidianamente. Pero entonces, eso que nos preocupa lo tenemos que llevar detalladamente delante del Señor. Yo siempre me quedó el recuerdo de cuando leí el libro del pastor, nunca me voy a acordar el nombre porque chino, Cho, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Sí, dijo el chavo. Este, que dice que era re pobre y estaba en una casita que tenía una mesita, una silla y dormía como en un catre y bueno, él predicaba, ¿no? Entonces, pero la iglesia donde él predicaba era lejos de su casa y venía caminando. Y entonces, hablando un día en una prédica, hablando de la fe, después oró y comenzó a orar y a dar gracias por la bicicleta que Dios le había dado. Y terminó el culto y se fue caminando. Entonces, en cada culto, en cada oración, él decía que daba gracias a Dios por la bicicleta que el Señor le había dado. Entonces dice, obviamente siempre hay, dice, unos jóvenes lo siguieron uno de los cultos y lo vieron que fue caminando hasta la casa varios kilómetros. Y entonces le dijeron, ¿por qué daba gracias a Dios de una bicicleta que no tiene si usted viene caminando? ¿Dónde está la bicicleta? Y entonces la respuesta fue, dice, una mujer cuando está embarazada, los primeros meses no se le ve la panza, no sabe que está embarazada.
se empieza a ver después de varios meses. Bueno, dice, yo estoy embarazado de una bicicleta. Y dice, después de 3 meses, eh, le llegó una bicicleta. Entonces, a veces parecen cosas graciosas, pero tenemos que ser específicos. Y también es importante saber que lo que nosotros creemos necesario para nosotros no siempre es lo que Dios cree que necesitamos. Porque, por ejemplo, a los que tenemos hijos, no le damos siempre todo lo que quieren. Le damos cuando consideramos que le tenemos que dar, que es algo útil. A veces le damos algún premio, si le compra una golosina, pero no le puede dar golosina todos los días, porque sabe que le hace mal. Y se enojan y no le gusta, pero uno ¿qué lo hace? Para cuidarlo. Entonces, no le da lo que sabe que no le va a hacer bien, no se lo da. Entonces, lo mismo pasa con Dios. Te va a dar lo que sepa que va conforme a su voluntad y que Él cree que para nosotros es importante o que ayuda a nuestro crecimiento. Eh, con toda oración y ruego. Y justamente hoy leía, y lo voy a leer cortito, estamos lejos, pero lo voy a leer cortito porque la oración no es tan larga, pero eh, justo ustedes saben que yo leo la Biblia todo el año, de, y el capítulo que me tocó hoy, entre ayer y hoy, capítulo 19, versículo 14 de Segunda de Reyes, dice, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías, escucha la oración, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado y blasfemado al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera, piedra, y por eso lo destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Simple, sencilla y directa la oración de Ezequiel. Empezó dándole la gloria a Dios, reconociendo la soberanía, reconociendo que el otro ejército era poderoso, pero que también lo venía a, en realidad, a atacar al pueblo de Dios. Y lo que él ruega es que haga algo, que Dios intervenga para que vean la gloria de Dios. No para que vean que Ezequías era un gran rey, o que Jerusalén tenía, Israel tenía un gran ejército, o que era poderoso, sino termina diciendo, y que todos los reinos de la tierra que sepan que solo tú, Jehová, eres Dios. Directo. Entonces, cuando Pablo dice acá, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Bueno, ese de Sennacherib sabe cómo terminó, ¿no? 185.000 personas murieron en la noche, soldados de Asiria, y Israel no lanzó ni una flecha, nada. Y Sennacherib se tuvo que ir y después lo terminaron matando sus propios hijos. Pero digo, Pablo dice,
con toda oración y ruego, y sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Entonces, cuando vamos delante de Dios con una eh, preocupación, como en este caso el rey Ezequías, podemos poner delante de él y saber que descansar en él. Ahora, termina diciendo ese versículo, dice, con toda oración y ruego y con acción de gracia. Y esto es lo importante, ser agradecido siempre delante de Dios. Y pensaba un ejemplo también de oraciones contestadas que no son lo que yo quiero, pero son la voluntad de Dios. Pablo, cuando pidió 3 veces que le quite el aguijón, y el Señor le dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero hay más. Pablo no solo dijo el bueno, sino que dijo, y el Señor envió a un mensajero de Satanás para que me abofetee. Tomó esa oración contestada, que no era de acuerdo a lo que él quería, y, y reaccionó conforme a eso y fue agradecido porque supo que Dios lo había enviado. Era un propósito de Dios que ese mensajero de Satanás lo abofetee y él tuviera que pasar eso para que él no sea. Y entonces, ese es el secreto. Entonces Pablo aceptó que lo que tenía que pasar era a propósito de Dios. Entonces le dice a los filipenses, ustedes no estén preocupados porque yo estoy preso. Ustedes no se hagan problema en lo que yo estoy pasando, porque esto también es propósito de Dios. Y ustedes tienen que vivir conforme a los planes y los propósitos de Dios. Y es lo que nos dice a nosotros. Por nada nos tenemos que preocupar, nos tenemos que afanar, sino que tenemos que vivir confiados en Dios. ¿Por qué? Porque los problemas, decía el pastor Mario hace unos domingos atrás, tenemos que vivir enfocados. Porque los problemas nos van distrayendo y no ponemos las cosas, la vista en las cosas de arriba, sino ponemos en nuestros problemas, ¿no? Pero como leímos ahí mismo Jesús que dice que tenemos que poner la vista en las cosas de arriba, porque las demás cosas vienen por añadidura. Amén. Entonces, tenemos que saber presentar, tenemos, y me quedé, eran 3. El problema, la preocupación, la ansiedad. La respuesta, la oración. La oración, la petición delante de Dios y la acción de gracia. Y tenemos la promesa que va a ser para la semana que viene, que está en el versículo 7. Y la paz de Dios que gobierna nuestros corazones, ¿no? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces tenemos un problema, la ansiedad. La respuesta es la oración. La promesa es la paz de Dios. Así que la semana que viene vamos a repasar un poquito esto y seguimos el final. Vamos a ver si hacemos hasta el 9, si Dios quiere. Amén. Así que realmente podamos aprender, porque antes dije, la palabra dice que lo que está puesto es para ejemplo para nosotros. Ahora, de este ejemplo tenemos que aprender. Siempre, por eso la palabra dice que no solo tenemos que ser oidores de la palabra, sino hacedores. Entonces, que Dios nos guíe, nos ayude para poder ser hacedores de la palabra y cumplir con lo que el Señor nos dice. Que no vivamos preocupados y ansiosos, sino que podamos descansar en la voluntad de Dios, que su paz gobierne nuestros corazones en los momentos difíciles, que la paz de Dios
porque eso tenemos los cristianos, la diferencia del mundo, que la paz de Dios está en nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a finalizar. Padre amado, te doy gracias, Señor, una vez más, por esta hermosa palabra, Señor, por esta clara enseñanza, Señor, para cada uno de tus hijos. Gracias porque tú nos instas, Señor, a vivir una vida arraigada en ti, Señor, para que nos afirmemos, para que no nos preocupemos afanosamente, no nos distraigamos en los problemas, en las enfermedades, en el dolor, sino que pongamos todo nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, nuestro corazón en ti, Señor, para que podamos encontrar la paz en ti, Señor, que tú nos guíes por el camino, por las circunstancias que nos toque vivir, Señor, que tú nos guíes, nos tomes el control de nuestra vida, Señor, para saber qué decisiones tomar, Señor, y nos ayudes también a aceptar en los momentos de oración y de ruego, donde no es la respuesta que esperamos, Señor, que también tú nos muestres, Señor, y nos enseñes a esperar en ti, Señor. Queremos poner toda nuestra confianza en ti porque sabemos que fuera de ti no hay nada, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Señor. Que tu paz y tu amor nos esté acompañando, que tu Espíritu Santo esté guiando nuestra vida donde vayamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios te bendiga.